Vamos de inmediato a lo que está ocurriendo en el Congreso, donde hace solo algunos instantes se ha rechazado la propuesta del gobierno respecto del reajuste del salario mínimo. Desde el Ejecutivo han anunciado un veto para sostener la propuesta. Escuchemos qué es lo que se está señalando allí. Perdón, pero ustedes tampoco no están chantajeando cuando amenazan de que la discusión de la tributaria va a ser más complicada si se aplica este veto, entendiendo que también es una facultad que tiene el presidente de la República. Ustedes también están entrando en el mismo juego, ¿no? Acabo de decir que a mí me parece que son dos discusiones distintas. Yo no he amenazado a nadie. Yo por lo menos aquí no he amenazado a nadie. Lo que he dicho es que son dos discusiones distintas. Pero me parece que la estrategia de forzar al Parlamento a aprobar algo que ya rechazó mayoritariamente tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado es una mala estrategia del gobierno, es algo que genera un escenario de confrontación con el Parlamento y hace difícil lo que el propio presidente ha querido instalar. Sí, a ver, el presidente Piñera ha dicho que quiere diálogo, que quiere acuerdo, que quiere consenso, pero cuando las mayorías le rechazan un proyecto de ley, entonces ahí se acaba el diálogo, se acaba el consenso, ahí se utilizan los vetos sustitutivos para forzar al Parlamento. El ministro de Hacienda, el ministro de las Expreso, el ministro del Trabajo, el propio presidente. ¿Quién es responsable particular de el diálogo a esta instancia? Es muy simple. El titular del proyecto, el que define los contenidos del proyecto es el gobierno. Aquí vino a presentar este proyecto de ley el ministro de Hacienda y el ministro del Trabajo. Dijeron que habían logrado un acuerdo. Bueno, no han logrado un acuerdo. Ellos fracasaron en su intento de llegar a un acuerdo porque han puesto sobre el interés de reajuste del salario mínimo el interés de instalar la plurianualidad y quitarle a los trabajadores la capacidad de negociar su salario durante prácticamente todo el gobierno del presidente Piñera. Seamos francos, ese es el foco. Aquí el interés del gobierno no es el porcentaje del reajuste del salario mínimo. Aquí el interés principal del gobierno es quitarle la posibilidad de negociación a los trabajadores. Gracias. Mauricio, está claro que estamos en vivo para Televisión Nacional. Diputado, déme un segundo, vamos a explicar. La Comisiones Unidas de Trabajo y de Hacienda han rechazado la propuesta de veto del presidente de la República respecto al salario mínimo. ¿Cuál es el escenario que viene ahora, diputado Jackson? Porque lo más probable es que este rechazo se replique en la sala de la Cámara, ¿no? A ver, eso es lo más probable y por supuesto hay que esperar lo que pase en la sala, pero acá el gobierno en el uso de las facultades que tiene trata de tensionar y hacer un gallito con el Congreso. Un gallito para poder torcer la mano. ¿En qué sentido? No en el monto. Recordemos que los montos más o menos se mantienen salvo la luca que se está hablando, porque el gobierno lo que quiere es extender más allá que toda negociación histórica la plurianualidad, ya para llevarla ya cerca de los 30 meses. Entonces eso por supuesto que para la oposición fue algo en lo que no estábamos de acuerdo, por lo tanto nosotros tampoco estuvimos de acuerdo con aprobar este veto de comprar por 1.000 pesos esta extensión de la negociación por 30 meses, que todas las personas en la casa que han tenido una negociación colectiva saben que el extender los periodos de negociación involucra un mayor aumento y eso significó 1.000 pesos, por lo tanto lo que va a suceder si es que se mantiene el rechazo del veto, es que posteriormente se vota lo que hubo acuerdo entre ambas cámaras. Recordemos que acá nosotros no tenemos iniciativa, por lo tanto lo que vamos a votar después también fue una propuesta del gobierno. Los 286.000 pesos y los 300.000 pesos también son una propuesta del gobierno que ambas cámaras coincidieron. En lo que no se coincidió fue en la plurianualidad extendida a 30 meses, sino que tan solo a 18 meses. Por lo tanto, acá los diputados y diputadas oficialistas van a tener una compleja situación porque el gobierno también los presionó a ellos, sacándolos de sus semanas distritales, trayéndolo acá, haciendo una propuesta alternativa que es bastante miserable, para forzarlo a que después ellos tengan que decidir si es que hay o no reajuste al salario mínimo, porque nosotros, al menos desde la oposición, lo que hemos conversado es que sí queremos votar a favor de que haya un reajuste ahora. Entonces va a depender de las y los diputados oficialistas si es que el día de hoy podemos tener la noticia de que hay salario mínimo o no. Y eso se va a ver después de la votación del veto, que lo más probable es que se rechace. ¿Sobre la mesa le parece vergonzosa la forma de negociar del gobierno este salario mínimo? Sí, la verdad es que yo no comprendo por qué pusieron estos 1.000 pesos adicionales en vez de acortar el plazo. Sí, al ver, nosotros no estábamos hablando sobre los 1.000 adicionales porque de lo que se trata esto es que los trabajadores en un año después de marzo del 2019 puedan volver a negociar. Si eso era lo que planteábamos en la versión original que se llegó de la comisión mixta. Entonces, eso es lo que el gobierno no quiere que haya una negociación en marzo del año 2020, por lo tanto, lo que están apostando es a comprar por 1.000 pesos el que no haya una negociación colectiva por parte de los trabajadores para un sueldo mínimo y que se discuta en el Congreso. Y eso para nosotros nos parece inaceptable. El gobierno está haciendo un gallito. Lamentablemente, la ciudadanía le dio una mayoría bastante significativa a las distintas fuerzas de oposición en el Congreso para precisamente oponerse a estos gallitos como estos. Ahora, ¿está en riesgo la reforma tributaria, lo que se ha planteado, dado el clima de conflictividad que se ha generado aquí? A ver, es que el gobierno también es responsable de cómo el gobierno en general, en términos legislativos, pone la música en muchas materias.
en la materia tributaria, en la materia de sueldo mínimo, en ley de presupuesto. Por lo tanto, si es que el gobierno lo que intenta es medidas de crispación política, por supuesto que afectan el ambiente. Esto no puede decir que se condiciona uno a uno, pero lo que vimos en la comisión mixta o integrada, unida de Trabajo y Hacienda, es algo lamentable porque al tensionar los ánimos, en vez de quedarnos con el proyecto que nosotros despachamos, recordemos que ayer nosotros despachamos un proyecto para que el presidente promulgara en términos de aumento del salario mínimo. El presidente de manera tosuda dijo que no le parecía ese aumento y mandó de vuelta un veto. Entonces eso, y hoy día si es que se rechaza y no hay salario mínimo, ellos le van a tener que explicar, el presidente le va a tener que explicar por qué aplicó un veto y dejó sin salario mínimo a las y los trabajadores de Chile. Diputado, se le consultó al ministro... Diputado Jackson, le estoy preguntando a usted. Gracias. Se le preguntó al ministro de Hacienda en el sur, en Concepción, donde está en una actividad, sobre este veto y él dio las cifras que se conocían ayer. No dio las cifras del veto, es decir, dando cuenta que no estaba informado del veto como estaba redactado ahora. Esto muestra una vez más el desorden que hay al interior de la coalición de gobierno, el desorden que existe a nivel de la moneda, pero eso es algo de lo que no me puedo hacer cargo yo, eso es algo que tienen que responder desde el oficialismo. Gracias. Bueno, hasta ahí los planteamientos de la oposición que ha rechazado el veto de insistencia respecto al reajuste del salario mínimo. Noticia en desarrollo. Seguimos con ustedes. Muy bien, muchas gracias, Fidel. Buenas tardes.